Esto es desde el Congreso. Tengo mucho gusto en compartir con usted este tiempo y en presentarle en esta ocasión una conversación sobre un tema, yo diría, fundamental para todo lo que queramos hacer en este país, porque mientras no se invente otra forma de vivir, tendremos que vivir sobre esta tierra y tendremos que convivir con ella y tendremos que recuperar lo que se ha degradado y tendremos que conservar lo que todavía no terminamos de perjudicar, tal y como ha sido la tendencia depredadora de toda nuestra historia. Para eso, supuestamente, haremos leyes cuyo cumplimiento permitirá una mejor relación de los habitantes con el medio ambiente y con los recursos naturales de este país. Y pues para conversar sobre qué se ha hecho en materia legislativa para preservar el entorno, nuestro hábitat, la barca en la que vamos por el universo, que es el mundo, pero más concretamente el camarote que llamaríamos México, tengo mucho gusto en saludar a la diputada María Isabel Ortiz del Partido Acción Nacional, quien es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias, diputada. A Erika Yolanda Funes Velázquez, muchas gracias, del Partido Revolucionario Institucional. Por el Partido de la Revolución Democrática tenemos el gusto de conversar con Graciela Saldaña Fraire, y por el Partido Verde, la presidenta de la comisión, Lourdes Adriana López Moreno. Le quiero comentar que por una circunstancia especial, la diputada Ortiz no participará en el programa completo por razones de una comisión especial que debe atender, pero no queremos hacer este programa sin su concurso, sin su colaboración y sin su opinión. De modo que le pregunto, diputada, ¿qué ha hecho esta comisión? ¿Qué le falta? ¿Cómo trabajaron? ¿Para qué trabajaron? Y explíquenos un poco, a reserva de que después sus compañeras respondan algunas otras preguntas derivadas de sus propias respuestas o de otras inquietudes. Claro, pues bueno, primero que nada agradecer el espacio, la oportunidad de estar aquí reunidos. Efectivamente, el tema ambiental es un tema transversal, es una agenda que debiera de incluir todos los aspectos. Al final, lo que hagamos o no hagamos a favor del medio ambiente va a afectar la salud de los mexicanos, tiene que ver con educación ambiental, tiene que ver con energía, tiene que ver con el campo, tiene que ver con muchas cosas. Y bueno, creo que la conciencia de esta comisión ha quedado clara en ello. Realmente a lo largo de este año, en este primer año de periodo de sesiones, lo que hemos hecho es sacar adelante todas aquellas puntos de acuerdo, iniciativas y demás que estaban, o minutas, que estaban retrasadas en la propia comisión, sacarlas adelante. Hemos sido la comisión, yo me atrevería a decir que más ha trabajado, porque efectivamente hemos sacado todo lo que se tenía retrasado y hemos estado trabajando, bueno, pues prácticamente sobre lo que son áreas naturales protegidas, sobre el tema para evitar el tema de maltrato animal. Hemos estado trabajando también sobre el tema de contaminación auditiva. Muchas veces hablamos de la contaminación atmosférica, pero no consideramos que también el ruido al final tiene serias afectaciones también para el ser humano. Y hemos estado también trabajando pues de manera intensa en el tema forestal. Se trabajó para presentar una iniciativa además en consenso con el tema de plagas e incendios forestales. Tenemos que hacer conciencia a los mexicanos que tenemos aquí en este país el segundo pulmón más importante de América, que es la selva lacandona, justamente del estado de Chiapas, del estado en el cual es originaria la presidenta de la comisión, y creo que tenemos que hacer conciencia que tenemos que buscar preservar nuestros bosques a como dé lugar, y por eso presentamos esta iniciativa. Pero sabemos, ya fue aprobada aquí, que ahora tenemos que trabajarlo para que el Senado también pues siga dando cuentas de estos avances que hemos presentado a nivel ambiental. Y una ley que nos parece fundamental, seguramente van a abundar mis compañeras al respecto, es la Ley de Responsabilidad Ambiental. Durante más de 11 años estuvo debatiendo de cómo se tenía que hacer conciencia de que no solamente es el que contamina paga, sino al final el que contamina paga y tiene que resarcir el daño ambiental que generó. Si al final quieren poner una fábrica o una serie de viviendas en algún punto de una ciudad y deforestaron, no es nada más llegar y decir que paguen la multa y ahí quedó, porque esos árboles no volverán a prestar un servicio ambiental. Tenemos que asegurarnos que se reponga la masa forestal correspondiente a esos árboles y que además se pague la multa, pero hay que ir buscando esos equilibrios
para que verdaderamente el desarrollo de este país sea un desarrollo sustentable. Hemos escuchado esa palabra muchas veces y la sustentabilidad es una mesa de 3 patas, es una mesa en donde tiene que generar un equilibrio, lo ambiental, lo económico y lo social. Si nosotros desde la Comisión hemos estado trabajando a lo largo de los meses, es por lograr que ese equilibrio se dé, que no solamente estemos apostándonos quizás al desarrollo económico, si no pensamos en las futuras generaciones, de nada nos va a servir. Y es por ello que también dentro de la propia comisión hemos estado buscando ahora ir impulsando una reforma integral en materia forestal. Queremos lograr no solamente, bueno, pues el trabajar, como decíamos, en plagas y en incendios, sino en ir homologando también los conceptos que se manejan desde la Comisión de Agricultura, quizás, desde la Comisión de Desarrollo Rural, desde el tema de ordenamiento territorial. El reto, creo que tenemos una buena legislación en materia ambiental, el reto también será ir armonizando las diferentes leyes, que los conceptos ambientales que hemos logrado, que se impulsen a través de la Comisión y desde algunas legislaturas, tenemos que buscar que ahora también se vean reflejadas en las demás leyes, y ese será un reto importante. A una servidora también le interesa que podamos ir impulsando a través de la Comisión el tema, pues, de ir generando un solo instrumento en el tema del uso del suelo en los municipios. Actualmente existen 3 instrumentos, lo que es el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Ordenamiento Ecológico y el Atlas de Riesgos, pero eso lo que genera es que al final los municipios no tengan los recursos para estar, pues, desarrollando 3 instrumentos. Entonces tenemos que ir buscando que sea un solo instrumento donde se esté dando espacio a las áreas ambientales, a las áreas de vivienda, a las áreas comerciales, pero también identificando aquellos puntos de riesgo. Hace unos meses, bueno, el día en septiembre estuvimos viendo lo que realmente significa la vulnerabilidad ante el cambio climático para este país, y creo que, bueno, pues nosotros, aunque no somos la Comisión de Cambio Climático, estamos conscientes que tenemos que trabajar muchísimo al respecto, que si logramos como país ser el segundo país con una ley general de cambio climático, es importantísimo buscar armonizar las demás leyes ante esta ley general de cambio climático. Y bueno, pues creo que seguiremos trabajando en los próximos días para que esto se lleve a cabo, y de verdad yo creo que celebro que la comisión ha sido una comisión de diálogo, una comisión de consenso. Nos hemos puesto de acuerdo, inclusive antes de presentar las iniciativas, las hemos firmado por parte de los diferentes grupos parlamentarios, porque tenemos conciencia de que al final la agenda ambiental no distingue colores, no distingue partidos, y tenemos que pensar que el beneficio será para todos los mexicanos, o simplemente el desperfecto o las afectaciones como las de Manuel e Ingrid también serán para todos los mexicanos, seamos del color que seamos. Muchas gracias, diputada. Bien, pues siendo que usted, diputada, es la presidenta de la comisión, escucho dos cosas que son importantes. Una, el cambio climático, que a mí me parece una forma un poco elegante de transferir responsabilidades locales a la gran catástrofe planetaria. Pues es el cambio climático, así se murieron hasta los dinosaurios, ¿no? Y un poco decir, bueno, ¿cómo podemos hablar del microcambio climático de un país en donde hay una enorme deforestación, una enorme erosión del suelo útil, un mal manejo de los desperdicios, de toda clase de desperdicios, una escasez de agua y un mal uso de la poca agua que hay en un país semidesértico? Entonces, ¿cómo empatar este asunto cuando vemos que las grandes catástrofes son 10% naturales y 90% descuido humano que agrava la vulnerabilidad, como lo que vimos con el matrimonio de los huracanes, ¿no? Se casaron la Ingrid con el Manuel y se armó un lío, ¿no? Sí, fue muy catastrófica esa fiesta, de esa boda que mencionas. Fíjate que en realidad comparto contigo totalmente el hecho de que hay una responsabilidad global en el tema de cambio climático, y que en efecto muchas de las acciones tienen que quedar en responsabilidades locales, o bien de los gobiernos nacionales o subnacionales.
México ha tenido un liderazgo contundente en el tema de cambio climático, al menos en los avances en cuanto a contar con una ley general de cambio climático, que somos, como decía la diputada Marisa, el segundo país en el mundo en contar con este ordenamiento, que además nuestra ley contempla una serie de indicadores y de metas y de compromisos específicos con tiempos para su cumplimiento, y que en las comunicaciones nacionales que hemos presentado ante la cumbre hemos sido de los países más avanzados, vamos ya en la 5ª comunicación nacional. Sin embargo, nos falta todavía mucha planeación en lo local, mucha conciencia en lo local para poder lograr una transformación en términos de cambio climático. Las aportaciones que México puede hacer en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son mínimas. Somos un país no anexo 1, aportamos alrededor del 1% a nivel mundial con nuestras emisiones. Entonces, así redujéramos a 0 nuestras emisiones, cosa que dista mucho de la realidad, no dejamos de aportar más que el 1% a nivel mundial. Entonces, la clave de la solución global está en los grandes países que están generando las grandes emisiones. Sin embargo, sí necesitamos como país prepararnos en acciones de adaptación y de mitigación y sobre todo trasladar, no diría la responsabilidad, sino la conciencia a los gobiernos locales. Tenemos malos ejercicios de planeación en cuanto a desarrollo de nuestras ciudades, tenemos malos ejercicios de decisión, de toma de decisiones en cuanto a qué es lo prioritario que tenemos en una región, en un municipio, en un estado, y eso nos está generando consecuencias que terminamos pagando todos. Y por ejemplo, en el tema de los fenómenos hidrometeorológicos, al final de cuentas, hablamos de catástrofes naturales, pero lo cierto es que son catástrofes de planeación de nosotros como seres humanos, y absolutamente todo lo que hacemos, aunque sea mínimo, tiene un impacto en nuestro medio ambiente. Entonces, cuando permitimos un asentamiento en una zona de riesgo, cuando permitimos una tala de árboles en una zona de laderas, cuando permitimos que los gobiernos municipales hagan los cambios de uso de suelo sin aplicar criterios ambientales y criterios técnicos, estamos permitiendo que nos pongamos en riesgo como población. Creo que el gran riesgo en todo esto es que en el término legislativo, que es al final de cuentas lo que a nosotros nos compete, estamos trabajando en hacer leyes de carácter ambiental, pero necesitamos incrustarnos ya en ejercicios transversales de legislación que permitan generar un efecto positivo frente a todas estas malas decisiones que tomamos los gobiernos municipales, estatales, incluso el propio gobierno federal. Las personas en sí, yo siempre he dicho que todos somos parte del problema, todos tenemos que ser parte de la solución, y lamentablemente estamos en un proceso como país en el que si no lo hacemos con los marcos jurídicos, nadie toma conciencia, digamos, por su propia cuenta o por su propia decisión.